Vamos a comenzar la práctica de la escalera de tramos rectos creando el espacio de trabajo. Para ello voy a tomar como plantilla la CAD ISO DWT. Establecemos como límites del dibujo pues un tamaño adecuado, por ejemplo 10,10 al elemento que vamos a dibujar, y aplicamos lógicamente un zoom todo. Ya tenemos el espacio de trabajo, es decir, los 10 por 10 visualizados en pantalla. Vamos a establecer también por último como unidades, en lugar de milímetros, metros. Comenzamos el dibujo mediante, estamos en el modelo 3D, vamos a cambiar el espacio de trabajo a 2D y vamos a empezar el dibujo mediante el comando línea, dibujando una línea desde el punto 0,0 vertical. Vamos a activar hurto de 1 metro de longitud, que representa la primera tabica. Bien, tenemos visible en pantalla. Para hacer el resto de tabica del primer tramo vamos a aplicar un desfase a 0,28, que es la medida de la huella, para obtener pues los distintos elementos de este tramo. Podríamos haber hecho también un copia o bien una matriz. Hecho esto, vamos a hacer una simetría de las 4 últimas tabicas respecto a un eje que va a 45 grados, arroba 1, menos 1 sería un punto del eje, y para el último tramo pues simplemente copiando los elementos anteriores ya lo tendríamos. Para dibujar lo que es el ojo de la escalera, orden rectángulo, y lo que sería el hueco, pues un desfase a 1 metro, que es el ámbito de la escalera. Ya tendríamos el dibujo en planta. Para el dibujo de alzado, una línea que me determine la altura a salvar, en este caso son 3 metros, y esta línea la vamos a dividir mediante el comando divide, que lo tenemos dentro de punto, en 16 partes iguales. Son las tabicas que tenemos. No se visualizan, tenemos que entrar en el tipo de punto y decirle que sea alguno de los que veamos en pantalla. Ya lo tenemos, podemos ahora directamente dibujar una pieza de tabique y de huella mediante línea de este punto a con referencia punto, puesto que aquí no hay intersección, y me voy a ir o bien a perpendicular o bien dándole punto 28 hacia la derecha. Ya está. Podemos ya borrar, una vez que hemos dibujado la primera tabica, podemos borrar ya todos los elementos y con el comando copiar, pues copiar las tabicas que corresponden al primer tramo de la escalera. Pieza de huella y tabica, son 6 en total. Cerramos este primer tramo, por ejemplo, con comando empalme, y por último nos quedaría dibujar el espesor de la losa. Para ello vamos a hacer una orden línea con los puntos bajos de las tabicas y aplicamos un desfase al espesor que tenga la losa, en este caso 0,18. Seleccionamos la línea inclinada más la línea del rellano. Resolvamos el encuentro, esto mediante empalme, y esta línea que la vamos a recortar utilizando los pinzamientos. Esta ya la podemos lógicamente borrar y vamos a hacer el segundo tramo, pero en lugar de hacerlo frontal, vamos a hacerlo en desarrollo lineal. Para ello vamos a copiar directamente pues las 4 últimas tabicas desde aquí y estas 2 también a continuación, y para el último tramo pues volvemos a copiar pues todos los elementos de la escalera, todos estos desde aquí a continuación. Resolvemos los encuentros de la losa con los rellenos simplemente con empalme, y vamos a dibujar lo que sería el encuentro con el forjado. Para ello, mediante un comando rectángulo, dibujamos el forjado. Vamos a tomar, por ejemplo, 1 metro, arroba 1, menos punto 3 y 0,30, que sería el espesor del forjado. Ya tenemos dibujada la escalera en alzado, nos falta la baranda, y para el dibujo de la baranda procedemos de forma similar. Orden línea, los puntos superiores de las tabicas. Como está acotada verticalmente, pues copiamos a 0,10, a 0,80 más alto, o sea 0,90 en total, a 1 metro y a 1,04. Tenemos lo que sería el pasamanos más los ejes de las barras inclinadas de la baranda. Para hacerlas verticales aplicamos un desfase a 2 centímetros. Vamos a ampliar de la primera tabica. Este sería el espacio que lleva. Esto sería el primer barrote y este el segundo. Vamos a borrar para no perdernos. Borramos este intermedio y ya tendríamos aquí los elementos. Usamos empalme. Vamos a unir este elemento con este para dibujar lo que es el pasamanos y alargamos
los otros dos hasta lo que es el pasamano. La parte superior hacemos lo mismo, es decir, un comando de fase a 0,2, copiamos las dos barras inferiores de aquí, vamos a copiar ahí exactamente. Y para cerrar el pasamano, un desfase igualmente a 0,2 hacia arriba y lo cerramos con empalme. Esta con esta y volvemos a cerrar esta marcando en la parte superior, ¿de acuerdo? Recortamos, eliminamos estos dos elementos. Ya nos quedan, bueno, estos dos también los podemos borrar, pues este y este, ya tendríamos lo que sería la estructura. Nos quedan pues las barras interiores, para ello con copiar seleccionamos las dos, las copiamos 1 centímetro para arriba, puesto que nos marca el eje, y 1 centímetro para abajo. Pongo hacia abajo, punto 0,1. Esto porque están acotados, repito, verticalmente. Si no, tendríamos que utilizar un desfase si tuviésemos la acotación en sentido ortogonal. Alargamos los extremos hasta que toquen al bastidor. Y, lógicamente, como tenía nuevos pasos, vamos a recortar los encuentros. De esta forma, vamos a ver. De esta forma hemos dibujado lo que sería la estructura de esta barandilla. Nos faltan los ejes de los barrotes. Para el dibujo de los ejes de los barrotes volvemos a dividir, utilizar el comando divide y vamos a marcar la primera pieza de huella, en este caso en 3 partes iguales. Orden línea, sacamos de punto para arriba y volvemos al comando línea de punto. Podemos activar la referencia de punto si queremos para arriba y ya recortamos con este eje y con ese eje pues estas dos líneas por aquí y estas dos líneas por aquí. Ya tenemos el dibujo de los ejes de lo que sería la baranda. Bueno, con eso ya hemos acabado, ya tenemos todo el dibujo en 2D. Vamos a dibujar ahora en 3D. Para ello, bueno, primero vamos a cambiar el espacio de trabajo. Para ello vamos a crear dos capas nuevas que van a ser una para lo que es la escalera, 3D escalera, y una nueva capa para la baranda. Va a ser 3D baranda. Cambiamos el color, por ejemplo la escalera la podemos poner en color gris y la baranda pues la podemos poner pues, bueno, el color que creamos conveniente. Ponemos esta última como capa actual, puesto que vamos a trabajar en ella. Cerramos el editor de capas, el administrador de capas y ya vamos a trabajar con estos elementos. En primer lugar, vamos a crear dentro de la capa 3D baranda un contorno tanto para lo que es el pasamanos como para lo que es la estructura esta de la escalera. Para ello, bueno, aquí vamos a tener un problema con esta unión, es decir, llega un contorno, se va a quedar esto fuera. Vamos a quitar los ejes en principio, vamos a quitar los ejes. Vamos a pasarlo a la capa 3D escalera, que no la vamos a utilizar por ahora, e incluso vamos a apagar esta capa. La apagamos para no visualizarla. Bien, si no, ya ahora sí que no hay ningún problema. Dibujo, contorno y en esta capa vamos a crear los contornos. Por tanto, designamos los puntos interiores, teniéndolo visible en pantalla, aquí y ahí. Y habrá creado, pues hemos creado 3 polilíneas. Vamos a copiarlas. Estas 3 polilíneas, esta, la exterior y la interior, desde aquí hasta aquí, la misma referencia, para tener la estructura de la baranda, pero del segundo tramo. Estiramos este elemento, bueno, aquí, estirar, lógicamente con 2 piezas de huella. Tiene 2 huellas menos. Ya tenemos el segundo tramo totalmente acabado. El tercero, como es idéntico, una vez que lo terminamos, lo copiamos. Bueno, ya está hecho, nos podemos poner ya en perspectiva y extruir. Estamos en perspectiva y extruir cada elemento con su altura. Bueno, podemos extruir o hacer regiones y extruirlas, extruir directamente las polilíneas o hacer regiones y extruirlas. Vamos a utilizar un método para cada sitio. Por ejemplo, si creamos regiones, cancelar, contorno no, región, dibujo, región, designamos este objeto y ese objeto. Hemos creado aquí 3 regiones. Si lo visualizamos, estilo visual conceptual,
vemos que lógicamente una región queda dentro de otra. Por tanto, ahora tendríamos que proceder a hallar la diferencia de a esta región. A ver si no lo cogemos, ahora sí, a esta región le voy a quitar la región interior y ya tendríamos dos regiones que podríamos extruir directamente con la altura correspondiente, o bien podemos directamente extruir las polilíneas, es decir, podemos hacer lo siguiente: extrusión. Voy a hacerlo ya con los dos de una vez, tanto este, bueno, este no, extrusión, tanto este elemento, tendría que ponerlo en estilo visual 2D, como este, con punto 0,8, es decir, 8 centímetros, en ambos casos aparece el sólido, y extrusión de estos dos elementos más la región que hemos creado con punto 0,4. Vemos que aquí ya automáticamente nos da el sólido y aquí tendríamos que restar diferencia. Decimos que al sólido exterior le queremos quitar sólido interior. Bueno, da igual. Hecho esto ya, vamos a proceder al dibujo de los elementos de los barrotes. Ponemos estilo visual 2D. Vamos a dibujar los ejes de los barrotes. Para ello, mediante el comando, bueno, no los tenemos ya dibujados. Vamos a dibujar lo que es el barrote en sí. Vamos a ponernos a activar la capa 3D escalera. Aquí tenemos los ejes de los barrotes. Vamos a dibujar un círculo en el extremo de uno de ellos, con el radio, como el barrote es de 1 centímetro de diámetro, pues punto 0,05, medio centímetro de radio. Si lo hubiéramos hecho con extrusión, lógicamente ahora tendríamos que girar el círculo o haber cambiado el SCP al frontal y haber dibujado el círculo ortogonalmente al eje. Como lo vamos a hacer con el comando barrer, designamos el objeto a barrer y si no le damos alineación, designamos la trayectoria, lo va a colocar ortogonal al eje de barrido. Bien, ya tenemos hecho el primer barrote, podemos copiarlo con cuidado tomando como referencia el extremo de ese. Y para obtener el siguiente barrote volvemos a copiar este último con el mismo vector, es decir, desde centro ahí, a este centro. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos ya resuelto todo esto. Lo que nos quedaría ya es pues hacer el montaje de la baranda, es decir, subir cada elemento a su sitio. En el caso de lo que sería la estructura, tendríamos que subirla a 2 centímetros, orden desplazar. Seleccionamos tanto esta como esta y subimos punto 0,2. Y en el caso, ya está claro, de los barrotes, pues tendríamos que desplazarlos, los tres barrotes que acabamos de dibujar, pues 4 centímetros, puesto que el eje está en el suelo. Bien, hecho esto, podemos copiar los tres barrotes, tomando como referencia pues cada uno de los puntos externos de la escalera. Y en este caso procedemos de igual forma. De esa forma tendríamos dibujados los dos tramos. El último barrote nos sobra, podemos borrarlo tanto de este tramo como de este tramo. Y ya para no trabajar con todos estos elementos como sólidos sueltos y lógicamente para resolver el tema de los encuentros, puesto que si lo pongo en conceptual, es decir, cada barrote se mete dentro de lo que es la barra inclinada de la baranda, tenemos que unir. Pero lo vamos a hacer por separado, es decir, vamos a dejar lo que es el pasadoras por un lado, pues si lo ponemos de algún tipo de material distinto al resto de la baranda. Comando unión. Por un lado voy a unir pues todos estos sólidos y por otro lado repito otro comando unión para unir todos estos sólidos. Ya tendríamos este elemento y los dos pasamanos. Podemos copiarlo para tener la baranda en el tercer tramo. Orden copiar. Los dos elementos partimos pues de aquí, por ejemplo, los llevamos exactamente, lo cogí bien, sí, exactamente pues hasta este mismo punto. Y ya tendríamos el dibujo de nuestra baranda en los tres tramos. Para hacer lo que sería la escalera, pues más sencillo, vamos a pasar la capa de escalera, creamos un contorno, bueno, otra vez, un contorno, sí, designamos un punto interior, ahí, aquí, aquí, y destruimos dicho contorno con la altura que tenga, la medida que tenga el ámbito de la escalera. Bueno, como no lo cogemos, vamos a cambiar el estilo visual. Primero a 2D y destruimos pues estos elementos. 1 metro, con lo cual ya tenemos el dibujo de nuestra escalera, pero en forma lineal. Ahora tendremos que ir girando, o bien mediante giro en 3D, desde este punto y desde este punto,
como queramos hacerlo, o bien cambiando la vista y realizando estos giros. Es decir, por ejemplo, podríamos cambiarnos a la vista posterior, vamos a ponerlo en alambre, y reducir el giro 3D a un giro 2D. Vámonos a la vista, por ejemplo, posterior, que es esta. Este sería el arranque de la escalera y de aquí vendríamos hasta el último punto. Orden girar en 2D directamente. Los tramos que vamos a girar van a ser, pues, a partir de aquí. Voy a tomarlo desde aquí para no coger las líneas que hay en la capa 0, que son todas las que tenemos aquí en el plano de base. El punto de giro, lógicamente, va a ser este. Y el ángulo de giro, como estamos girando en 2D, en este sentido es positivo, 90 grados. Desplazamos estos objetos hacia la derecha 1 metro. Volvemos a girar estos elementos. Desde aquí otro giro de 90 grados. Y volvemos a desplazar, puedo decirle P de previo, 1 metro hacia arriba estos objetos. Ya tenemos nuestra escalera perfectamente dibujada en el montaje correspondiente. Vamos ahora a unir cada elemento por separado. Me voy a poner en perspectiva. Y vamos a unir, puesto ya tenemos hecho el montaje, vamos a unirlo. Vamos a unir por un lado lo que serían los pasamanos en un solo sólido y por otra parte lo que serían los barrotes en otro solo sólido. Y además nos quedan las losas, esta y esta, en un solo sólido. Así ya llevamos solamente, manejamos 3 sólidos únicamente. Vamos a girarla en este sentido. Para ello me puedo poner en la vista izquierda para dar un giro en 2D. Y está claro el movimiento que vamos a aplicar, ¿no? Desde este punto vamos a aplicar la escalera un giro de, en este caso, de menos 90 grados. Giro, seleccionamos los 3 objetos, el punto de giro sería este, y el ángulo de giro bien lo visualizamos perfectamente, o escribimos menos 90 grados, ya lo tenemos. Nos volvemos a poner en perspectiva y aplicamos un desplazamiento del objeto seleccionado previamente desde este punto hasta ese punto. Esta sería ya nuestra escalera en 3D. Nos queda por último, pues, una vez que la hemos resuelto, nos queda por último, pues, comprobar que efectivamente está bien. Para ello, vamos a verla desde el punto de vista superior y vemos que efectivamente coincide totalmente con el dibujo que hicimos en la planta. Bien, vamos entonces a continuar. Me pongo en vista isométrica mediante el dibujo de esta sería la escalera completa de la baranda que me cierra en la planta superior la escalera, puesto que suponemos que únicamente permite, esta escalera muere en la planta superior. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. En la capa 0 vamos a dibujar, en principio, un rectángulo que es el que va a determinar la base de este bastidor. Para ello, mediante el comando rectángulo, dibujamos, basándonos en el 3D, el rectángulo de base. Me voy a ir a la vista superior y en esta vista vamos a dibujar, utilizando este elemento también como base, que es un elemento en 3D, un nuevo rectángulo, partiendo de este vértice de ese rectángulo hasta este vértice del que tenemos aquí dibujado, para definir lo que sería la barra intermedia de la baranda. Nos ponemos en perspectiva y observamos que el dibujo queda lógicamente hecho en el plano del suelo, que es donde vamos a hacer el montaje de la baranda para luego desplazarla hacia arriba. Lógicamente no toma como referencia, al estar en alambre 2D, el elemento del suelo, y aunque nosotros hayamos tomado este elemento visto en planta, sin tener ninguna referencia, nos dibuja el rectángulo, que es una figura plana en este plano, en el XY. Lo tenemos que alargar hasta la pared, por tanto podemos, o bien con un estira o bien directamente con los pinzamientos, activando perpendicular, pues alargar los 2 pinzamientos hasta llevar este elemento a la pared donde termina. A este elemento le vamos a aplicar un desfase modificar de 2 centímetros. Bueno, ya lo teníamos ahí, era el mismo que habíamos usado anteriormente, y el lado hacia este lado. Esto nos va a determinar la barra de
del pasamano, es decir, la planta de lo que sería el pasamano. Ya lo tenemos todo. Vamos a construir la baranda aquí directamente en 3D, en lugar de hacerlo abatida como habíamos hecho anteriormente. Vamos en principio a desplazar el elemento exterior hasta 1 metro de altura y puesto que tenemos dos barras vamos a copiar cada una de ellas, pues en principio hasta 0,10. Aquí tendríamos el eje y 0,90. Repito, aquí tendríamos el eje de cada uno de estos elementos. Extruimos cada uno con su altura, esta barra y esta barra con punto 0,2 y la superior, lo que sería el pasamano de la baranda, con punto 0,4. 4, efectivamente, sí. Ya tenemos todas las barras. Ahora nos quedaría, lógicamente, desplazar, puesto que no está en su sitio, hemos tomado el eje, desplazar estos elementos 1 centímetro por abajo, punto 0,1. Ahora sí estaría en su sitio. Nos quedan ya, por último, el dibujo de los barrotes. Para ello, en principio, voy a copiar. Orden, copiar. Este primer rectángulo lo vamos a copiar al final. Vamos a situar la posición del primer barrote. Eso no nos queda más remedio que hacerlo mediante un desfase. Determino la longitud del desfase aquí, sería la distancia que hay desde este punto hasta la barra esta. Si vemos los puntos muy grandes por la visualización, podemos realmente regenerar el dibujo. RG de RG, salimos escape, RG, y ya tenemos regenerado el dibujo. Es decir, ya nos pone el punto en un 5% en proporción al tamaño de visualización de la pantalla. Repito entonces, vamos a hacer un desfase con esta distancia desde punto hasta perpendicular. Control, perpendicular a esa línea. Y voy a tomar como desfase este cuadrado hacia afuera. Ya sé que desde aquí es donde va a partir la baranda. Vamos a dibujar la línea de eje de la baranda, orden línea, tomo como referencia punto medio y vamos a partir desde aquí y vendría exactamente hasta la perpendicular a esta otra línea. Ese es el eje del barrote. Vamos a dibujar un barrote, el primero, ya lo sabemos, sería un orden círculo con este radio y extruimos, bueno, vamos a extruirlo con punto 80, que sería lo que mide el primer barrote. Lo desplazamos a su sitio, serían 0,10. Y ya podríamos ir copiando sucesivamente estos barrotes a la distancia a la que estén, exactamente a esta distancia. Pero vamos a hacerlo por otro método, es decir, vamos a utilizar el comando gradúa. Para ello primero tenemos que transformar el barrote en un bloque. Creamos un bloque que vamos a llamar barrote. Designamos como punto de base pues el punto de abajo del barrote y como objeto el elemento que tenemos dibujado. Y lo convertimos aquí en bloque, aceptar. Ya hemos creado el bloque. Este bloque lo vamos a utilizar en el orden gradual como elemento de división, con lo cual a su vez ya directamente nos van dibujando todos y cada uno de los barrotes. Orden. Vámonos nuevamente a inicio. Graduar, la tenemos también punto. Vamos a ver punto. Graduar, designamos el objeto a graduar, que sería la línea de base. Y en este caso, como no voy a darle longitud de segmento, le voy a dar el bloque que quiero graduar. B de bloque, selecciono el bloque, que sería pues barrote. Lo vamos a alinear efectivamente con la línea esta y la longitud que no la sabemos la podemos tomar directamente de aquí. Como tenemos la referencia activada de puntos, pues voy a coger desde aquí hasta aquí y automáticamente me ha graduado, es decir, me ha colocado en lugar de puntos pues el bloque que hemos designado, que es el barrote, como elemento de división de la línea inferior. Nos queda, para que sean sólidos, lógicamente descomponer estos barrotes. Esto lo haremos mediante el comando descomponer. Hago una selección previa de todos los barrotes, entonces orden, modificar, descomponer, los objetos, descomponer P, los previos. Bueno, ya me he ido, pues venga, vamos a designarlo uno a uno. Orden, descomponer, y ya en este caso podría haber hecho una selección previa de objetos, pero no me queda más remedio que ir designando uno a uno
todos los barrotes. Bueno, o también podríamos con selección rápida. Selección rápida, busco objeto múltiple, no vamos a seleccionar que sea referencia a bloque, los únicos bloques que tengo son estos, aceptar y me selecciona todos los barrotes. Y ya sí que podríamos descomponerlos. Bien, ya he perdido la referencia a bloque y ya tendríamos sólido. Ya perfectamente podríamos unir para obtener los encuentros de los barrotes con la baranda, entre el comando unión. Designamos P, selección previa, y además quiero unirlos con estas dos barras. Obtenemos las uniones y ya podemos desplazar perfectamente pues todos estos objetos que hemos dibujado, es decir, tanto la barra como el pasamano a su sitio, estará lógicamente 3 metros por encima. De aquí 3 metros. Nos quedaría pues pasar ambos elementos, es decir, tanto el pasamanos como los barrotes a la capa correspondiente de baranda. Tenemos que resolver el encuentro de las barandas y para eso vamos a ponerlo en estilo visual. Conceptual, hay que darle un corte a este elemento. Comando cortar, eso lo tenemos en editar sólidos, corte. Vamos a cortar este elemento por 3 puntos, un plano definido por los puntos siguientes que van a ser pues un punto de aquí, otro punto que va a ser el punto de la intersección. Bueno, aquí realmente no veo los puntos, vamos a ponerlo en estilo visual. Vamos a ver, 2D y repito corte, este elemento, 3 puntos que van a ser pues un punto este, otro punto este y otro punto pues en este plano, ese. Y quiero mantener la parte de abajo. Ya lo hemos cortado. Ahora lógicamente nos queda unir uno con otro. Eso ya lo podemos hacer mediante el comando unión. Vamos a unir todos los pasamanos y todos los barrotes entre sí. Unión. Este pasamano con este para que desaparezcan las líneas superiores. Ya lo tenemos hecho. Y volvemos a unir pues los barrotes. Esto con este elemento para que aparezcan los encuentros. Bien. Si lo ponemos en estilo visual conceptual, bueno, vemos que aparece aquí la línea, que es la línea de este barrote que sobresale arriba. Hay que cortar este barrote. Por tanto, vamos a volver al estilo visual anterior y vamos a cortarlo por un plano horizontal para que esta línea no aparezca en la parte superior. Volvemos al comando corte, designamos este elemento, 3 puntos, uno va a ser este, otro este y otro punto en el plano, por ejemplo este. Mantenemos la parte de abajo y ya, si lo ponemos en estilo visual conceptual, está perfecto, es decir, ya tenemos la baranda totalmente acabada. De esta forma hemos acabado la escalera en su totalidad, con el cierre de la baranda. Vamos a apagar entonces estas capas, tanto la capa, las congelamos, la baranda como la capa de escalera, y vamos a dibujar, voy a poner en la vista superior, y vamos a dibujar algo de entorno, para meter la escalera dentro de un entorno. Para ello vamos a aplicar un desfase. En principio vamos a hacer un desfase de este objeto, por ejemplo, pues lo podemos hacer a 0,25 o a 1 metro mejor y luego ya estirar o viceversa. Bueno, como queramos. Aplicamos un desfase, orden desfase, por ejemplo 1 metro de este objeto hacia afuera. Como aquí le vamos a dar una capuchina, por aquí vamos a suponer que hay otra capuchina, pues vamos a estirar cada uno de estos objetos. Estira. Como es 1 metro, vamos a estirarla, vamos a poner que la capuchina sea de 0,25, vamos a estirarla 0,75. Ya tendríamos por aquí la capuchina. Y luego estos objetos, pues igualmente, vamos a estirarlos para acá, vamos a hacerlo con los pinzamientos, pues 0,75. Y por aquí exactamente igual, 0,75. Si yo me voy a ir hasta aquí, hasta este límite, pues podemos también aplicar otro estiramiento de 1 metro de este objeto. Vamos a estirar todo esto 1 metro. Ahí, vamos a cerrar la escalera. Y ya me queda el dibujo de la tabiquería en este lado y el dibujo de la capuchina en este lado. Eso, entre el comando línea, desde aquí para acá, tendríamos lo que es la capuchina, a la perpendicular, intro, y ahora aquí pues tendríamos que acortar esta línea, pues 0,25 hacia abajo, bueno, no 0,10, estamos diciendo que aquí vamos a poner un tabique, 0,10,
y una orden línea pues desde aquí hasta la perpendicular a este otro objeto. Este sería el muro. Lo que pasa es que nosotros en esta línea, bueno, lo podemos hacer, como es muy poco, podemos hacer un contorno, o bien para no desplazar lo que es el alzado tal de la escalera, podemos directamente crearnos una polilínea. Orden polilínea, bueno, vamos a crearnos primero las capas. Una primera capa, que va a ser la del forjado 3D forjado, y una segunda capa que va a ser la de los muros 3D muros. Le cambiamos los colores, forjado por ejemplo, bueno, el color que queramos, y los muros. Esto lógicamente luego podríamos aplicarle materiales. Nos vamos a poner la capa de muros para trazar los muros, la ponemos como capa actual, y directamente en esta capa vamos a dibujar la polilínea que comentábamos anteriormente. Voy a partir de este punto, me vengo para acá, simplemente puedo girar esto, darle la vuelta a este elemento. Si no, repito, con contorno lo podríamos haber hecho perfectamente. Cierro y tendríamos lo que sería la polilínea de contorno del lo que no sé por qué no aparece. Bueno, porque estamos en 3D. Vamos a poner estilo visual 2D, alambre 2D, y ahí la tenemos. Esta es la polilínea que hemos creado. Ya podemos construir el muro con su altura, y para el dibujo del forjado vamos a trabajar con la polilínea interior a este objeto. Entonces la capa de forjado, bueno, vamos a hacer el muro y ahora después hacemos el forjado. Nos ponemos en perspectiva y extruimos el muro con su altura. Sabemos que son pues 3 metros menos 0,30 de forjado, pues 2,70. Orden de extrusión, este objeto con 2,7. Ya tenemos los muros, vamos a crearnos el forjado. Me pongo la capa de forjado y esto lo voy a extruir con, hemos dicho, con 0,30 hacia abajo. Por tanto, extrusión de este objeto con menos 0,3. Este es el forjado de la planta de arriba, lo podemos copiar en la planta superior, y como va sobre el muro, pues directamente ahí. Ya tenemos los dos forjados, nos falta abrirle el hueco del cajón de la escalera en el forjado superior. Para ello tenemos que dibujar aquí lo que sería la línea de contorno, que no la tenemos. Era la que teníamos a 1 metro, pero la hemos utilizado para este objeto, por tanto no la tenemos dibujada. Vamos a hacer un rectángulo con lo que es el hueco de la escalera, orden rectángulo, y lo vamos a extruir. Vamos a ver, dibujo, rectángulo, desde aquí, exactamente hasta aquí. Este rectángulo es. Lo extruimos con punto 30 y lo desplazamos a su sitio. Extrusión, extrusión, menos punto 3. Y ahora desplazamos esto para que quede exactamente en su sitio. Bueno, como lo hemos dibujado abajo y lo hemos extruido hacia abajo, lo vamos a desplazar desde aquí hasta que quede exactamente ahí. Ya lo tenemos en su sitio. Podemos hallar la diferencia de este sólido, restarle este para obtener el hueco, puesto que si lo vemos en el estilo visual conceptual, no está restado, ¿no? Diferencia, digo que a este elemento le reste este elemento. De esta forma tendríamos lo que es el hueco del forjado, ¿no? Si lo vemos, perdón, en estilo visual conceptual y estiramos la capa de la escalera, pues tendríamos lógicamente el dibujo de la escalera con el tabique este interior en su totalidad. Ya hemos creado el entorno. Nos queda, vamos a situar una ventana y una puerta, las que habíamos dibujado en la práctica anterior. Por tanto, vamos a revoco, tenemos todos los elementos hechos, vamos a hacer el dibujo de la ventana y de la puerta, insertarlo más que hacer el dibujo. Para ello me voy a situar en la capa 0. Siempre que insertemos bloques es conveniente estar en la capa 0, y mediante el comando insertar bloques perdón, seleccionamos el bloque. Yo ya lo tengo aquí. Buscamos la puerta de 62 y la ventana de 120. Abrir. Vemos que la posición de la ventana puede ser la correcta, pues entonces abrir. No le voy a pedir ni escala ni ángulo de rotación en este caso. Aceptar solamente el punto de inserción. Insertamos la ventana pues donde queramos conveniente, es decir, donde vaya en la planta. Por ejemplo, pues vamos a suponer que vaya aquí. A partir de este punto, sobre el muro, pues tendríamos el dibujo de la ventana.
siempre podríamos decir, tenemos que tener la línea de referencia donde vaya a ir la ventana. En el caso de la puerta, por ejemplo, si queremos situarla exactamente aquí a 5 centímetros y que abra pues en este sentido, pues previamente, como es lógico, habríamos hecho una línea para indicar la posición de la puerta. Orden línea, desplazo esta línea, vamos a poner que esté de aquí a 5 centímetros, punto 0,5, y tenemos la posición del marco de la puerta. Insertar bloque igualmente, buscamos la puerta, yo dibujo la pared 62 3D, abrir, si le voy a precisar la escala y el ángulo de rotación, aceptar. Vamos a ver, tendríamos que situarla, bueno, tal y como la tenemos, sí, claro, dándole una simetría, situarla exactamente en este punto. Vamos a abrir hacia adentro, este sería el punto de inserción, escala X 1, escala Y menos 1 para tenerla simétrica, y no lo he hecho mal, revoco, podemos borrarla directamente, suprimo, inserto el bloque, tal y como la tenemos en esta posición, pues tendremos que cogerla y hacerle una simetría, escala, pero no uniforme, sino que me lo pida, claro, aceptar, eso era, indico el punto de inserción, sería este punto, factor de escala X 1, factor de escala Y no es uniforme, menos 1, y ya el ángulo de rotación, pues ya giramos para tenerla en la posición adecuada. Esta. De esta forma ya hemos insertado el bloque en su posición correcta. Si ya tenemos los dos bloques, lógicamente luego habrá que descomponerlos. Si yo lo pongo en estilo visual conceptual, vemos que hay que abrir los agujeros en los muros, lógicamente. Por tanto, vamos a hacer esta operación. Para ello tenemos que ponernos en el SCP frontal para dibujar lo que serían los rectángulos, o bien dibujar el rectángulo en planta y destruirlo con su altura, nos da igual, podemos dejarlo en planta. Orden rectángulo, dibujamos un rectángulo en lo que es el hueco de la puerta y otro rectángulo en lo que sería el hueco de la ventana, pero lo vamos a hacer ya directamente suelto, es decir, sería desde aquí, con más de 1,20 no tengo la referencia, pues vamos a poner arroba 1.2, punto 25, o bien lo podríamos haber marcado bien midiéndolo o habiéndolo marcado en la planta, es decir, revoco, orden rectángulo, parto del punto en altura, que sería este punto, y ahora marco en la planta exactamente donde tiene que llegar, ahí. Como es un objeto plano, pues lógicamente me lo habrá dibujado en su posición. Extruimos cada una con su altura, extrusión, este objeto con la altura de la ventana, que era, bueno, aquí, ahí sí que lo tengo, y este objeto con la altura de la puerta, ¿no? Y ahora ya procedemos a restar diferencia al muro, le voy a restar este hueco y le voy a restar este hueco. De esta forma, si lo pongo en estilo visual conceptual, pues ya tendríamos la puerta con el hueco y la ventana totalmente encajada. Nos queda por último, si trabajamos con órbita, no me vengo a este punto de vista, me queda por último la recta del alféizar. Para ello, puesto que esto es un bloque, tenemos que descomponer los bloques y de camino separamos lo que es la planta de lo que es el sólido en 3D. Entonces, orden descomponer, vamos a ponerlo en 2D, descomponemos los bloques y este bloque por un lado, una sola vez, puesto que si no perdemos los sólidos. De esta forma ya tenemos los sólidos por separado y la planta como un bloque por separado. Ya podríamos recortar estos elementos si quisiéramos tener el 2D. Bien, ya lo tenemos hecho. Ahora ya sí que podemos proceder a restar el alféizar al muro, restarle el alféizar. Pero, como vemos, coincide, si lo restamos lo vamos a perder. Por tanto, lo que vamos a hacer es decir, si yo hago la diferencia y le digo que al muro me resta el alféizar, vemos que se pierde. Bueno, y además incluso lo ha cambiado de color. Esto es porque revoco, esto es porque el alféizar estaba en color. Vamos a tocarle las propiedades del alféizar. Esto, propiedades, y en lugar del color vamos a decirle por capa.
capa, lo pusimos por color, vamos a ver por capa. Ahora, ya tiene el color de la capa donde está. Por tanto, repito, habría que duplicarlo, copiar, seleccionar al Alféizar, tomo un punto, el que sea, y marco en el mismo punto. Ya lo tengo duplicado para no perderlo y ahora hacemos la diferencia. Diferencia, decimos que al muro le reste un Alféizar. De esta forma ya nos queda el cajeado del Alféizar dentro del muro. ¿Qué nos queda por último? Pues simplemente hacer una copia de todos estos elementos en la planta de arriba. Me puedo poner en la vista frontal, una vista que se vea totalmente de frente, y copiar estos elementos. Me voy a poner en alambre 2D. Bueno, no hace falta en este caso, puesto que los únicos elementos que tenemos aquí. Orden copiar, selecciono todos los elementos intermedios que hay aquí, tanto el Alféizar, que se ve que lo hemos cogido, como la ventana, y lo vamos a copiar exactamente 3 metros por encima. Estamos suponiendo que la planta de arriba es idéntica a la de abajo. Nos ponemos en perspectiva. Vamos a verlo en planta primero. Vamos a ponerlo en 2D. Vista en planta. Totalmente coincide. Nos ponemos en perspectiva. Isométrica, por ejemplo. Esta segunda isométrica. Bueno, de aquí no lo vamos a ver mucho. Con órbita. Vamos a cogerlo con órbita. Activamos lo que sería la escalera. Por ejemplo, desde este punto de vista. La capa de escaleras y tenemos, si lo vemos en estilo visual conceptual, pues el dibujo totalmente terminado. Si queremos verlo en cónica o en perspectiva, pues simplemente con órbita, botón de la derecha, ponemos la vista en perspectiva y podemos tener exactamente la visión que queramos de nuestro objeto. La ventana, un Alféizar y pues los elementos de la escalera con la puerta. Bueno, de esta forma acabamos la práctica. Guardamos el dibujo como archivo. Guardar como. Lo voy a meter dentro de una carpeta en el escritorio. P7. No, atrás. P7 y la vamos a llamar. Pues el nombre del grupo, guión, nuestros apellidos y nuestra inicial del nombre. Guardar y acabamos el vídeo. Creamos una línea de 20 centímetros en el eje azul, otra línea de 20 centímetros en el eje rojo, una línea de 1 metro 100 centímetros en el eje verde, otra línea paralela de 100 centímetros en el eje verde, unimos ambas líneas, creamos una línea de 20 centímetros en el eje azul y unimos con la principal. Seleccionamos la estructura creada y la copiamos pulsando control. El punto restante multiplicamos por 9 y tenemos los escalones. Creamos una línea de 80 centímetros en el eje rojo, una línea de 100 centímetros en el eje verde. Unimos líneas, borramos líneas sobrantes, creamos una línea en el eje azul de 20 centímetros, una línea en el eje rojo de 80 centímetros. Abajo, una línea de 20 centímetros en el eje rojo, unimos con la línea de arriba. Creamos un grupo y podemos colorear la escalera. Por ejemplo, de un tono marrón. Así. Ya tenemos nuestra escalera creada.